Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el sitio donde se encuentren. Quiero compartir un mensaje a esta hora de la tarde con mis seguidores a través de esta red social. Un tema que se titula La Constitución del Cielo. Y quiero hacerlo empezando leyendo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 12, que dice lo siguiente: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Palabra de Dios. Quiero compartir este tema por la sencilla razón de que la santa ley de Dios está siendo ignorada en muchas partes. Aún aquellos que profesan ser seguidores de Cristo Jesús, le hemos perdido el respeto y la lealtad a la santa ley de Dios, porque ya ni sus santos sábados los respetamos haciendo cosas que son ajenas a la voluntad de Dios. Y dice esta temática lo siguiente: la constitución del cielo. Hechos y no palabras. ¿Qué opina usted de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le contestó: no quiero. Pero después cambió de opinión y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? Eso lo encontramos en Mateo 21, 28 al 31. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 21, 28 al 31 dice lo siguiente. Les animo a que cojan su Biblia y leamos la Biblia para que sea la Biblia la que nos dé claridad de pensamiento y nos muestre a través de ella qué es lo que verdaderamente la voluntad de Dios, y no sea palabra de un hombre, y no la palabra de Dios la que se manifieste en cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios lo siguiente: 21, Mateo 21, 28 al 31 dice lo siguiente: mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando el primero le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y vino al segundo y le dijo la misma palabra. Y respondiendo él dijo: yo iré. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, al reino de Dios. Y entonces aquí uno se pondría a analizar, nosotros que profesamos ser conocedores de la santa ley de Dios, ¿cómo estamos actuando con nuestro diario vivir? ¿Estamos siendo leales a Dios con sus propósitos o con lo que Él tiene para con nosotros? Queremos las ricas bendiciones del cielo, pero ¿estamos siendo leales a Dios cumpliendo estos principios divinos? La respuesta es que el primero hizo la voluntad del Padre. ¿La razón? Son los hechos los que cuentan, no las palabras.
Y esto es aplicable a cualquier ámbito de la vida, incluyendo el religioso. Decir soy cristiano es diferente de serlo. ¿En qué consiste la diferencia? Jesús la dejó sentada al decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Alguien podría preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podría adivinarla? Gracias al cielo, no estamos a oscuras en este aspecto. Cuando una mujer que oía hablar a Jesús le gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él respondió, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen. Lucas 11, 27 y 28. Lo que Dios dice está en la Biblia. Y la expresión de su voluntad está expresada en su santa ley, los 10 mandamientos. Hacer la voluntad de Dios es, pues, obedecerle. Y obedece a aquel que, por la gracia de Dios, guarda todos sus mandamientos. No puede haber gobierno sin leyes. De los 31.072 versículos que contiene la Biblia, solamente Dios escribió con su propio dedo los 15 versículos que contienen su santa ley. Los seres humanos no pueden convivir en paz sin aceptar mutuamente algunas leyes. ¿Cuánto más el gobierno de Dios sobre el universo? Necesita leyes para salvaguardar la felicidad, el orden y la paz de sus gobernados. Les animo a que estén atentos a los textos bíblicos para que escudriñen en su santa Biblia, la palabra de Dios en su Biblia personal, que lo que este servidor les está diciendo es palabra de Dios, no son inventos del ser humano, esto ya está escrito. Lo que pasa es que muchas veces por nuestra apatía, por nuestra negligencia y por descuidados, hemos estado abandonando sutilmente al Dios Todopoderoso. Nos hemos olvidado de aquel que dio su vida para que tú y yo seamos salvos. Y por eso es muy importante volver al Dios del cielo, al Dios creador del cielo y de la tierra. Y solamente a través de la lectura de la palabra de Dios alcanzaremos nuevamente el conocimiento de lo que Dios desea para nosotros en estos últimos tiempos. Características de la ley de Dios. Es eterna. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglos de siglos. Salmo 111, 7 y 8. Es justa, santa y buena. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:12 y versículo 14. Su violación es pecado. El que hace pecado desobedece la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Será la norma del juicio. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Está basada en el amor. Jesús resumió los mandamientos en 2 leyes de amor, que nos sugieren nuestra responsabilidad para con Dios y nuestro prójimo. Dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37 al 39. Los 4 primeros resumen nuestra responsabilidad para con Dios. Y los últimos 6 señalan nuestro deber de amor con nuestro prójimo. Su utilidad
señalarnos el pecado que existe en nuestra vida y luego conducirnos a Cristo, quien es el único que nos puede librar de la culpa y de la penalidad del pecado. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. No se imputa pecado donde no hay ley. Romanos 15:13. Estos principios de amor nos invitan, estos principios de amor nos evitan muchos tropiezos, puesto que nos señalan el camino hacia Cristo. Gálatas 3:24. Nos dice que la ley es nuestro guía para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe en su nombre. O sea, la palabra de Dios en Romanos 4 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, a través de Cristo Jesús. El día en que Dios habló públicamente. Hace unos 3500 años, Dios vino a esta tierra y les habló a los seres humanos por primera vez, después del pecado. Lugar: el monte Sinaí. Año: aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Público: el pueblo de Israel. Tema: uno que de haberse aplicado hasta hoy habría detenido la avalancha de males que azota a nuestro mundo. Los 10 mandamientos. Para que no piense que es una información atrevida, hagamos un análisis breve de ellos. 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Dios reclama el primer lugar en nuestras vidas, por ser nuestro creador. Todo lo que ocupe ese sitial puede ser el dinero, posesión social, placer, etc. Es un Dios ajeno. O sea, todo aquello que me desvíe de estar en comunión con Dios o que le rinda tributo más que al creador del cielo y de la tierra es idolatría, es un Dios ajeno. Segundo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 24 y 5. Podemos adorar a Dios sin intermediarios. Podemos adorarlo directamente y en espíritu. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Queda prohibido blasfemar, jurar o usar el nombre de Dios descuidadamente en chistes, canciones, refranes, conversaciones comunes y oraciones vacías y repetitivas. Y qué tristeza, porque esto es lo que más se ve hoy en día. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Los 7 días no son iguales. Hay uno que Dios reclama como suyo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Honra es igual a respeto, obediencia y consideración. Quien aprenda a respetar a sus padres, también respetará a sus maestros, prójimo y finalmente a Dios. Sexto, no matarás. Éxodo 20:13. Aquí se condenan el odio, ofensas, insultos, venganzas, calumnias, aún la indiferencia hacia quienes necesitan nuestro amor. Esto también se ha perdido muchísimo hoy en día y desgraciadamente aún entre el profeso pueblo de Dios está predominando más el yo y nos olvidamos de que somos culpables ante Dios de estas malas acciones. Séptimo, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14.
Este mandato trata de preservar el matrimonio de su enemigo, la deslealtad de la pareja. Octavo, no hurtarás, Éxodo 20:15. Esto comprende el plagio, el fraude en exámenes, adulteración de productos, de pesas y balanzas, el pago injusto de salarios, la explotación laboral, invasión de territorios e incluso el mal uso del tiempo. Esto también está a flor de piel hoy en día. Noveno, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Protege al prójimo de nuestra lengua, críticas, chismes, mientras difamación y calumnias. Mentiras, difamación y calumnias. Décimo, no codiciarás. Éxodo 20:17. Codiciar es robar mentalmente. Es la antesala del hurto. Dios quiere proteger la integridad nuestra y la del prójimo. Y lo que sigue es interesante. 10 menos 1. Vamos a ver de qué se trata 10 menos 1. ¿Qué nos quiere decir esta temática sobre la constitución del cielo? 10 menos 1, dice el subtítulo. La ley es como un espejo que nos muestra nuestros defectos morales. Por lo tanto, está vigente aún más en medio de esta sociedad plagada de crímenes y corrupta. Es necesario guardar los 10 para obedecer plenamente a la voluntad de Dios. Desobedecer uno es hacerse culpable de todos, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpable de todos. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Este mensaje salió de los labios de Dios en forma de 10 mandamientos. La humanidad se ha olvidado de esos mandatos y se ha sumido en un caos impresionante. Pero estamos a tiempo de corregir nuestro camino. Si escuchamos el llamado de nuestro Salvador, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra, San Juan 14:15. Una de las profecías de la Biblia dice que en nuestro tiempo un poder religioso intentaría cambiar esta ley, especialmente el mandamiento que en ella se refiere al tiempo, y hablará palabras contra el Altísimo y pensará cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Es interesante prestar atención a estos mensajes que muy poco se habla de ellos, pero es interesante porque Dios nos llama porque quiere y desea salvar a sus criaturas y debemos escuchar atentamente a su voz, y su voz es su palabra. Dice, ya para terminar, dice la Escritura lo siguiente en Isaías 55, versículo 3, dice así: Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y porque el día de salvación es hoy, termino con 2 preciosos textos, y espero con la bendición de Dios que las personas que me están escuchando sean receptivas a este mensaje y escuchen que es un mensaje de Dios. Dios te ama y desea salvarte y quiere darte su bendición. Quieres que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador, tu Redentor. Dice la Biblia, 55:6 de Isaías, dice:
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis apreciados hermanos, hermanas y oyentes de esta red, deseo de corazón que este corto mensaje sea de gran bendición a cada uno de ustedes, y que la bendición y la paz del cielo sea con cada uno de ustedes, y que el Señor les bendiga ricamente. Y lean la Biblia, escudriñen la Biblia. No se queden con solamente escuchar. Escudriña la Biblia, porque la Biblia es nuestro GPS espiritual que nos conduce a puerto seguro. Que tengan un buen descanso. Dios les bendiga.